Hola, este es el episodio número 20 de la segunda temporada de Lanzallamas. Ya llevamos más de 2 meses trabajando en este espacio que hemos abierto para el debate, la reflexión sobre la actualidad política y sobre todo un espacio de encuentro para poder analizar los acontecimientos nacionales e internacionales en este contexto de crisis mundial en torno a la crisis ecológica, la crisis del capitalismo, la pandemia que nos ha tocado enfrentar este año. Estamos viendo en Chile en este momento una avanzada importante de los sectores racistas y fascistas en el sur, en el territorio ocupado del Gualmapu, donde nos encontramos con que este gobierno y particularmente su nuevo gabinete ha dado pasos significativos para respaldar a los grupos latifundistas que han ido desarrollando ciertas capacidades paramilitares para poder enfrentarse a las demandas de recuperación territorial por parte de las comunidades mapuches que reclaman su territorio ancestral. Lo que hemos visto en ese contexto es que el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, asociado a los sectores más duros de la derecha, vinculado incluso con la colonia Dignidad, con las violaciones a los derechos humanos, ha, por ejemplo, planteado que no existe la prisión política en Chile, que solo por el hecho de que no han sido encarcelados por el gobierno, como si eso fuese el criterio de la prisión política, sino que han sido encarcelados por procedimientos judiciales que sabemos que han estado llenos de irregularidades y de montajes, que por esa razón los presos políticos mapuches no serían presos políticos, sino simplemente delincuentes o incluso terroristas. En ese contexto, la construcción no solo de un discurso, sino de un aparato institucional que respalda la ofensiva racista paramilitar, se nos aparece como un anuncio de un periodo muy complejo para este momento de crisis política, de crisis social, en contexto de pandemia, sobre todo para el pueblo mapuche y los pueblos originarios en Chile. Vemos que con eso se prepara un escenario de fortalecimiento de los sectores duros de la derecha, probablemente en torno a la cuestión del rechazo del plebiscito y de la nueva constitución. Ahí vemos que hay un escenario que es tremendamente preocupante. Por otro lado, hay otros elementos de la crisis que también se recrudecen, particularmente la violencia de género y el femicidio. Hoy día nos enteramos de la aparición del cuerpo de Ámbar, que era una joven desaparecida desde hace algunos días y que fue asesinada reconocidamente por la pareja de su madre. Ahí vemos que hay otro elemento de esta crisis de larga duración que hemos enfrentado, que tiene como principal aspecto la precarización de la vida y en particular un ataque directo a la vida de las mujeres jóvenes y trabajadoras. Y en ese sentido vemos que aparecen cada vez más elementos de una crisis cada vez más profunda que debemos enfrentar con una tremenda responsabilidad. Soy Pablo Bufón y esto es Lanzallamas. Nuestro invitado de hoy es Matías Blaustein. Él es doctor en biología, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires y miembro de Acción Socialista Libertaria y del colectivo Desde el Pie, un colectivo de científicos en Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Matías y muchas gracias por estar en este programa de Lanzallamas. ¿Cómo estás, Pablo? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Sí, un gusto tenerte por acá también. Hemos estado conversando sobre la pandemia, sobre el coronavirus, que ha sido el telón de fondo de todo nuestro programa. Estamos haciendo esta segunda temporada de Lanzallamas desde mayo y por lo tanto nos ha acompañado todo el tiempo. Está siempre ahí la referencia. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de referirnos directamente a algunos aspectos asociados a la cuestión biológica, médica, científica, con una perspectiva crítica, digamos, con una perspectiva social desde la izquierda. Entonces, te agradecemos también por ese espacio y esa oportunidad. Matías, quería que partiéramos quizás por lo más básico de lo que ha sido este proceso de pandemia, que es que sabemos, o una de las explicaciones más o menos establecidas de su origen, es el salto entre especies, y particularmente el salto desde algunas especies animales a humanos de este agente patógeno que es el virus del coronavirus, una variante particular del coronavirus. Entonces, me gustaría preguntarte o pedirte si podías explicarnos un poco sobre los orígenes de esta pandemia particularmente, tratando de hacer el vínculo entre lo que sabemos que es un origen no solamente biológico, no es solo un fenómeno natural, sino también un fenómeno socioambiental que tiene que ver con la agroindustria, etcétera, etcétera. Exacto, bueno, vos lo referías bien. Efectivamente, si bien no se saben los detalles exactos, parece estar bastante claro
que hay un origen biológico natural, en el sentido de que no hubo un trabajo en laboratorios para de manera artificial generar este virus, sino que efectivamente salta de una especie animal al ser humano. Hay discusión, hay debate, todavía no está claro cuáles fueron exactamente las especies animales ni cómo ocurrió, pero se cree que puede haber tenido que ver en este origen zoonótico de la pandemia un murciélago y posiblemente también otra especie que particularmente es uno de los animales más traficados del mundo, que es el pangolín. Entonces se cree que pudo haber una recombinación entre virus del pangolín y del murciélago, que luego diera origen a la pandemia de coronavirus en seres humanos, que no sería una novedad, sino que es algo que ya ocurrió históricamente con epidemias anteriores. Como bien vos decías, no se puede reducir solamente a lo biológico. Yo hablaba de lo natural para diferenciarlo de lo artificial, de haberlo hecho intencionalmente en un laboratorio, pero hay cuestiones que no son naturales en el sentido de que no se puede explicar esta pandemia solamente sobre la base de cuestiones biológicas, sino que es necesario, digamos, para entender cómo se origina y cómo se lleva adelante esta pandemia, partir de las condiciones generadas por un sistema mundo. Me parece que está bueno referirse de esa manera, sistema mundo capitalista, patriarcal, colonial, racista, extractivista, como para entender, digamos, cómo pudo haber pasado esto. Si uno se pone a mirar cuáles son las condiciones en las cuales este virus se pudo haber transferido de las especies animales al ser humano, encuentra entre esas características la cuestión del tráfico y consumo de estos animales, esta manera en la cual el ser humano se relaciona con la naturaleza de manera de explotarla y dominarla, no de manera armónica, sino justamente a través de este consumo y tráfico de animales, que viene asociado también a las formas extractivistas que construye la tecnociencia asociada a este sistema que refería recién, capitalista, patriarcal, colonial, racista, en donde el extractivismo lo vemos muy claro en nuestros países, generando grandes desiertos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, en la Argentina, desiertos verdes de soja. Esas avanzadas generan desmontes, generan desplazamiento de animales hacia los centros urbanos, pero también desplazamiento de personas que se tienden a concentrar en las grandes urbes. Entonces, por un lado tenemos para este origen zoonótico todo lo que tiene que ver con el tráfico y consumo de animales, la cuestión de la aglomeración en grandes urbes. A esto hay que sumarle que en estas grandes urbes muchas veces no hay acceso de buena parte de la población a lo que es el sistema de salud. Mínimamente, ni siquiera en muchos casos hay acceso al agua, ¿no? Mucho de lo que se hablaba al principio de la pandemia tenía que ver con poder higienizarse las manos con alcohol en gel o con jabón para no contraer el virus. Bueno, en muchos lados ni siquiera se puede acceder a alcohol en gel o a jabón. Entonces, bueno, estos son determinantes junto con la gran cantidad de intercambios comerciales, turísticos en todas partes del mundo, que contribuyen a globalizar esta epidemia que surge en un lugar y transformarla en una pandemia como nunca antes se conoció en la historia de la humanidad, en el sentido de que la globalización en este caso es total. Hablamos de un virus, yo lo llamo un virus total, un virus de la totalidad, que no solamente logró infectar biológicamente a escala planetaria a la humanidad, sino que incluso ha logrado traspasar fronteras e infectar, lo que yo digo, infectar discursos, infectar pensamientos. Estamos permanentemente siendo taladrados por información y por desinformación a nivel discursiva de lo que es el virus, y eso no se puede explicar en otro momento de la historia previo a este sistema mundo capitalista, colonial, racista, extractivista. Matías, y hay tenemos ahí una experiencia compartida quizás con respecto al desarrollo de la agroindustria, pero claramente son sociedades muy distintas a la de China y
que en el fondo es donde, no solo en China, sino también en otros lugares del sudeste asiático, ha sido de algún modo no solo la fábrica del mundo en términos de tecnologías baratas u otras cosas, ropa, etcétera, sino que también ha sido la fuente de nuevos virus en las últimas décadas. O sea, este mismo virus es una variante del virus SARS que se vio en el año 2002-2003 en el sudeste asiático. En ese sentido hay un vínculo directo, ¿no? Sí, no se sabe obviamente si proviene particularmente de ese primer coronavirus, que se llama coronavirus 1, pero sí claramente pertenece a la misma familia de virus. Efectivamente, muchos han surgido en relación con ciudades fuertemente pobladas y con relaciones con distintas especies animales. A veces, en este caso, hablamos de un murciélago o de un pangolín, pero en ocasiones anteriores se hablaba de la gripe aviar o de los pollos, que tenía que ver justamente con las granjas gigantescas de estos animales. Lo mismo estuvo en su momento la gripe porcina. Pero bueno, esto se puede, con particularidades obviamente, pero se puede generalizar a toda una serie de epidemias que se están dando también en nuestros países. En nuestro caso tenemos muy fuertemente instalado el tema del dengue con los mosquitos, que tampoco se puede separar de lo que tiene que ver con el desmonte y con el desplazamiento de distintos animales y las fronteras, los bosques arrasados. Tuvimos epidemias y plagas de hantavirus y bueno, de ébola. En cada una de esas vas a poder encontrar continuidades entre lo que tiene que ver con lo que llamamos la civilización humana, que en algún punto tiene relaciones y forma parte, digamos, de los distintos ecosistemas y se relacionan obviamente de manera dialéctica y en nuestro caso obviamente de manera muy destructiva. Vos dabas el ejemplo justamente de China. En nuestro caso, en el caso de la Argentina, a fines de los años 90 se impuso el modelo de la soja transgénica, se trajo en ese momento bajo el gobierno de Menem. El secretario de Agricultura era Felipe Solá, que hoy es funcionario también del actual gobierno, e introdujo todo lo que es el paquete de la soja transgénica asociada al herbicida glifosato de Monsanto. Bueno, en ese momento obviamente se planteó a nivel gubernamental, de las altas esferas, siempre todo decidido por arriba y sin un debate y una discusión pública, que era inocuo, que no podría traer ningún problema, y efectivamente ha generado cantidad de casos de malformaciones, de casos de cáncer, bueno, lo que te decía, los grandes desiertos, y todo eso justamente en función, bueno, acá en muchas materias de agrobiotecnología, biotecnología, docentes asociados a ese modelo te decían que estaban trabajando en eso para resolver los problemas de hambre del mundo. Pero la realidad es que buena parte de esa soja transgénica iba a parar justamente al consumo de chanchos en China. Y fíjate cómo son las cosas, que hoy en plena pandemia, a 5 meses de empezada la cuarentena en nuestro país, se está hablando de la posibilidad de expandir a 100 millones de chanchos la cría de ganado porcino en nuestro país, para directamente abastecer a China no solamente con soja, sino con los propios chanchos. Y esos chanchos, bueno, como te refería recién, están muy asociados a el trabajo con antibióticos y demás, que luego generan también nuevas pandemias o epidemias, digamos, de gripe. Así que es parte de un círculo que claramente no es virtuoso, sino más bien vicioso. Claro, y además sabemos también por algunas investigaciones que por cómo es el sistema inmune de los chanchos, que la posibilidad de que sean vectores también de mutaciones genéticas y de saltos de enfermedades zoonóticas también es importante, no es una cosa menor la cercanía que tenemos con esa industria. Exacto, las condiciones de hacinamiento, la cantidad de antibióticos que se le tienen que aplicar, la contaminación del agua, el uso de agua en zonas donde justamente son zonas áridas y no hay mucho de acceso al agua, es algo que acá es moneda corriente y pasa también con la megaminería, otro de los grandes cánceres que tenemos a nivel de extractivismo. Vos fijate que hasta hace poco, justamente por la cuestión de la gripe porcina en China, tuvieron que sacrificar cientos de miles de chanchos que los prendían fuego y los enterraban vivos, una locura. Matías, ya que estamos hablando de Argentina, quería preguntarte también sobre cómo ha sido la respuesta a la pandemia en Argentina, porque
los últimos años el contraste, digamos, entre Chile y Argentina ha sido particularmente importante, ¿no? De algún modo la llegada de Macri también fue significativa como una especie de espaldarazo a la derecha chilena y mutuamente, y también la elección de Alberto Fernández significó, en el contexto de la revuelta para nosotros, el año pasado, digamos, significó también un pequeño golpe en sus relaciones internacionales al gobierno superderechista de Piñera. Y eso ha hecho que el contraste, incluso Fernández refiriéndose a que tenía mejores números que de la respuesta a la pandemia que en Chile. Entonces quería preguntarte dos cosas sobre lo que está pasando en Argentina. Uno, ¿cómo evalúas tú la respuesta a la pandemia? Y por otro lado, desde tu experiencia o desde tu posición, digamos, ¿cuál es el rol que ha tenido la comunidad científica en esa respuesta? Bien, bueno, es una respuesta con diversas contradicciones y posibles puntos en tensión la que voy a tratar de desarrollar. Arranco, si se quiere, por lo bueno, por los puntos altos. Efectivamente, como bien vos relatás, acá se venía de 4 años de un gobierno macrista que básicamente le dio la espalda a la ciencia, pero no a la ciencia en particular, sino que en general vino a arrasar y a desguazar con todo lo que tiene que ver con el sector público, ¿no? Hizo una enorme transferencia de lo que es público a manos privadas, generando fuertes recortes salariales y presupuestarios, y también generando muchos despidos en el sector público y también en el sector privado. Así que en ese sentido hay una diferencia clara entre el gobierno anterior y este, que pone a la ciencia como algo destacado o algo virtuoso frente al gobierno anterior, que básicamente planteaba que quienes trabajábamos en el sistema científico éramos ñoquis, ¿no? Efectivamente también hay mucha tradición en el sistema científico argentino de lo que es desarrollo de ciencia pública, tanto asociada a la universidad como lo que es el CONICET, y rápidamente empezó a haber una respuesta, sobre todo de los grupos que ya venían con trabajo en enfermedades endémicas asociadas a virus o a distintos patógenos. Fueron los primeros grupos que pudieron empezar a dar respuesta tanto en la forma de test serológicos como de test basados en análisis de la información genética del virus. Y también se empezaron a generar diversas iniciativas para tratar de generar no solamente tratamientos, sino posiblemente vacunas, y también otro tipo de plataformas o tecnologías vinculadas ya sea con la generación de máscaras, con la asistencia con respiradores en hospitales, o también con cuestiones más informáticas y sociales vinculadas con la pandemia. En ese sentido, el gobierno destinó una partida bastante importante de dinero para subsidios vinculados con el tratamiento del COVID. Después, dicho esto, sí vale la pena decir que, bueno, lógicamente, como en el resto de los países del mundo, nuestro sistema científico está atravesado por lo que son las relaciones capitalistas de producción, lo cual hace que no solamente en este gobierno, incluyendo obviamente este gobierno, pero sobre todo en los últimos 20 o 30 años, se haya visto una profundización muy grande de lo que es la mercantilización de la ciencia, es decir, volcar buena parte de lo que surge de manera pública, realizado en laboratorios públicos de las universidades e institutos de investigación, transferirlo al sector privado. Eso hay una continuidad. Mucho de la mercantilización también se ve justamente en alimentar una ciencia al servicio no de las necesidades populares, sino al servicio de generar divisa, al servicio de generar ganancia. Muchos de los procesos extractivistas que relatábamos recién, la megaminería, el agronegocio, el fracking, etcétera, están fuertemente impulsados a nivel básico y aplicado por la ciencia que se genera en nuestro país. Y bueno, otra de las caras también de la ciencia que se ven asociada a este modelo mercantilizado es la enorme precarización que tiene el sistema científico, con buena parte de su base que no es reconocida como trabajadora,
no tiene buena parte de los derechos laborales y cumplida una cierta cantidad de años, tiene grandes probabilidades de quedar en la calle, habiendo trabajado 5, 10 o 15 años para el sistema científico. Entonces, estas aristas se ven bastante fuertes y hay que sumarle a esto que las capacidades institucionales de investigación, sea universitarias, del CONICET o lo que es el Instituto Tecnológico Argentino, distintas capacidades, no están del todo aceitadas como engranajes entre sí, entonces está muy desarticulada la capacidad del país de transformar esa producción de ciencia básica en algo que repercuta a nivel aplicado en nuestro país, como no sea lo que refería recién, transferirlo a la empresa. Entonces, una de las cuestiones que se hace muy importante en este momento es retomar la necesidad, por un lado, de la producción pública de medicamentos y vacunas, insisto con lo público, ¿no? Porque muchos de los desarrollos que se promocionaron en el último tiempo se promocionan como nacionales, pero bueno, lo cierto es que no son públicos, sino que ni siquiera son eminentemente estatales. Son una mezcla entre desarrollos estatales y privados, donde buena parte de la patente y del know-how queda del lado de la empresa privada. Y además, digamos, de necesitar apuntalar lo que es la producción pública de medicamentos y vacunas, hay una cuestión que tiene que ver y que gira alrededor de toda esta pandemia, que es que la respuesta, digamos, a este tipo de catástrofes que está generando la propia tecnociencia asociada al sistema capitalista, no puede ser solamente tecnológica. Es decir, en este momento efectivamente necesitamos tratamientos y vacunas, tecnologías generadas por la ciencia, pero también necesitamos una ciencia que se replantee qué tipo de ciencia y qué tipo de tecnología estamos generando que viene arrasando con nuestro planeta, ¿verdad? En el sentido de la necesidad de generar un tipo de investigación que trabaje sobre cuáles son los antecedentes ambientales o sociales, cuáles son las características que generan un contexto como el actual y que abren la puerta a este tipo de epidemias y de pandemias, que se replantee justamente lo ambiental y lo social en su agenda y no solamente cómo aplicar fármacos para digamos, tratar de terminar con el problema, es bastante importante, por lo menos en lo que es mi opinión. En ese sentido, Matías, quería preguntarte, ¿cuál crees tú que es el rol que juega la propiedad intelectual, uno podría decir la propiedad privada intelectual, en este problema, en el problema de la capacidad que tiene hoy la ciencia, la comunidad científica, la investigación, el desarrollo, la innovación, para poder satisfacer necesidades humanas o resolver problemas, que en este caso son problemas tremendamente urgentes, ¿no? Que aceleran todas las dinámicas, pero que en otro contexto vemos o sea, que hay procesos de largo plazo de desarrollo científico donde la propiedad intelectual juega un rol significativo y que además en un momento como este, como decías tú, un virus total, una pandemia muy, muy globalizada, se vuelven evidentes las limitaciones que puede tener. O sea, la apropiación privada de ciertos conocimientos, mecanismos, procedimientos, tecnología, tiene un impacto en estas soluciones concretas. Correcto, sí, 100% de acuerdo con lo que decís. Efectivamente, al extractivismo que veníamos trabajando en la charla de recién, que tiene que ver con lo que se llama recursos naturales, pero que en realidad deberíamos llamar bienes comunes, se suma lo que se conoce como el extractivismo de conocimiento. Es decir, nosotros mismos, quienes trabajamos en ciencia e investigación, somos utilizados como recursos humanos en un sistema colonizado. Yo te había hablado de la mercantilización y de la precarización asociada al sistema científico, pero la cuestión, digamos, de la fuerte colonización que vive la investigación que nosotros realizamos es importante también destacarla, y esa colonización viene aparejada justamente a que los temas que se investigan, las agendas que se generan, no son agendas ni temas desarrollados de manera autónoma o independiente por nuestros pueblos, sino que en general vienen fuertemente intervenidas y sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con la financiación y con la posibilidad de publicar en grandes revistas, bueno, viene justamente
digitada o con fuertes presiones por parte de lo que son los grandes centros, las grandes instituciones a nivel mundial, ¿no? Las instituciones dominantes en ciencia y tecnología. Un estudio que nosotros estamos ahora tratando de publicar justamente investiga cuál es el rol de las corporaciones privadas en la elaboración de esa agenda, que tiene bastante que ver con la pregunta que vos hacías, y un poco lo que encontrábamos nosotros haciendo análisis de Big Data, un poco de data mining, es que en las 30 revistas de mayor prestigio en biomedicina y salud a nivel mundial, entre las instituciones que firman como autoras los trabajos de los últimos 20 años en estas revistas, no solamente aparecían las grandes instituciones que uno conoce, como el MIT o Harvard o Oxford, sino que aparecían 5 o 6 de las megacorporaciones privadas que, bueno, después me voy a referir un poco al tema de las vacunas, pero que aparecen también justamente vinculadas a la producción de vacunas en medio de esta pandemia. Entonces, bueno, las corporaciones privadas están participando de la conformación de la agenda, de lo que se investiga en biomedicina y salud, y mucho de lo que nosotros encontramos en esa agenda tiene que ver más con lo que se conoce como el lucro de la salud, que como una salud entendida como derecho. Entonces uno termina reproduciendo agendas de investigación que van a parar justamente a la posibilidad de desarrollar fármacos para tratar determinadas enfermedades, muchas veces de manera inaccesible para buena parte de las poblaciones más humildes de nuestro planeta, pero que terminan, digamos, vendiéndose con mucho sobreprecio a quienes lo pueden pagar. Eso se percibe de distintas maneras, pero, por ejemplo, algunas de estas corporaciones que yo refería, que aparecen dentro de esta agenda, han recibido juicios y juntadas de miles de firmas, justamente denunciando el monopolio de la patente, en el caso de la producción, por ejemplo, de la vacuna contra la neumonía, contra la gripe. Ese monopolio, esa patente, impide que se puedan hacer vacunas de manera pública en otras partes del mundo. Y así funciona un poco todo. Digamos, la propia maquinaria de producción de revistas de investigación científica es justamente privada. Uno tiene que pagar para poder publicar en la mayor parte de los casos, tiene que pagar para poder acceder a las publicaciones que ya existen, pero por otro lado tiene que ser revisor de pares que mandan a publicar, y para eso no te pagan. Es decir, uno hace el trabajo gratuitamente para estas revistas, que son empresas en sí mismas. Es decir, que los niveles, digamos, de mercantilización de la ciencia exceden lo que puede ser la propia aplicación de la ciencia, sino que se ven incluso en todo lo que es el desarrollo de ciencia básica. Está completamente imbrincado. Matías, quería que pasáramos como de esta cuestión, digamos, más abierta y amplia sobre la ciencia, el rol de la ciencia, lo que ha develado un poco del desarrollo científico en el capitalismo, esta pandemia, a una cuestión más concreta que ya mencionabas, que tiene que ver con las vacunas. Sabemos que en parte la posibilidad de salir de una pandemia como esta tiene que ver con la inmunidad, que la inmunidad, para alcanzar una inmunidad de rebaño, como se le llama, tiene que estar contagiado y con respuesta inmune un 60-70% de la población, cosa que todavía está tremendamente lejos, y probablemente si se hiciera por las vías, entre comillas, naturales del desarrollo del virus, sería una destrucción humana gigantesca. Por lo tanto, es esperable que se busque el camino de la vacuna como una salida de ese problema. Y nos hemos ido enterando desde casi el comienzo de las dificultades que ha significado la producción de una vacuna. Quizás nunca antes, a nivel mundial, habíamos estado tan atentos al desarrollo de una vacuna en tiempo real. Nos íbamos enterando quizás cada ciertos años de avances. Pasa con el VIH, por ejemplo, o con desarrollos con respecto al cáncer. Pero nunca habíamos estado en tiempo real siguiendo como se terminó la fase 1, ahora viene la fase 2, la fase 3, qué sé yo. Lo que ha significado un proceso como de pedagogía científica muy interesante a nivel de masa. Y seguir pero también esta carrera espacial epidemiológica también de algún modo, ¿no? Que donde los países
Entonces me gustaría que abordáramos un poco el problema de las vacunas en varios sentidos. Primero, quería preguntarte, en general, ¿cómo funcionan las vacunas? ¿Y cuáles son los tipos de vacunas que se están desarrollando con respecto para poder enfrentar este virus, el coronavirus? Dale, cómo no. Bueno, en principio, una cosa que comentaba con vos antes de arrancar el programa y que me parece que es importante aclarar, es que yo no soy ni virólogo, ni inmunólogo, ni epidemiólogo. Sí soy biólogo molecular y celular y he trabajado, digamos, con algunas de las tecnologías que están asociadas a la producción de alguna de estas vacunas. Pero bueno, lejos de mí decir que soy un experto en estas cuestiones. Dicho lo cual, sí voy a dar, digamos, las impresiones que tengo yo. Hago una segunda advertencia, que es que si bien voy a plantear algunos debates, algunas discusiones como para abrir justamente estos temas que hasta ahora se nos presentan en los medios como cosas cerradas, bueno, vamos a probar tal vacuna en tal lugar, en tal país, nos vamos a repartir, y en términos, como bien decías vos, de esta carrera espacial. Más allá, digamos, de que voy a abrir algunos debates, mi planteo quiero que quede claramente diferenciado de los planteos conspiranoicos y antivacunas, porque en ese sentido soy pro vacunas. Dicho esto, ahora sí, en relación con la primera pregunta que hacías vos, bueno, en términos generales, las vacunas, que pueden ser contra distintos tipos de patógenos, pueden ser contra bacterias o pueden ser, por ejemplo, contra virus, como el caso del coronavirus, que es el que es el causante de la pandemia actual, normalmente se basan, en el caso de los virus, en generar o virus inactivados, es decir, virus que ya no tienen ninguna capacidad ni de infectar ni de replicarse dentro del organismo. Se les hace algún tipo de tratamiento que los deja de alguna manera inactivados, o sea, digamos, con una incapacidad para infectar y para reproducirse, pero sí puede generar la respuesta inmune, inmunológica, produciendo o anticuerpos o distintos tipos de respuestas como para generar inmunidad. Después también se genera muchas veces lo que se conoce como virus atenuados, que todavía tienen cierta capacidad de infectar nuestras células, pero no de generar una respuesta, una infección más fuerte o la capacidad de generar sobre todo la enfermedad. Y eso también sirve como vacuna. Y luego lo que se utiliza mucho es la producción de pedazos, la producción, digamos, o la obtención o la producción de pedazos del virus en este caso, por ejemplo, de partes de la cápside o pedazos de proteínas del virus, etcétera, como para presentarle al sistema inmunológico nuestro sin capacidad de infectar, sin capacidad de generar ninguna enfermedad, pero sí generando la respuesta inmunológica que después nos protegería frente al virus. Y a veces también lo que se hace es generar directamente pedazos de alguna toxina generada, por ejemplo, por una bacteria patógena. Entonces la respuesta inmunológica no es contra el patógeno, sino contra la toxina que genera el patógeno. Esos son los métodos tradicionales que hasta ahora se venían empleando frente a distintos tipos de enfermedades producidas por virus o por bacterias, todas las cuales, como bien decís, llevaron mucho tiempo, no fueron discutidas en tiempo real, y llevaron muchos años para poder testearse y producirse. Y ahora, además de la producción de este tipo de vacunas, que yo te refería recién, o sea, en muchas partes del mundo se están generando producciones de este estilo de las que refería recién, que son más tradicionales, pero también se están produciendo nuevas tecnologías de vacunas que hasta ahora no han sido, o sea, han sido desarrolladas, han sido testeadas en las primeras fases, esto es, en animales, o sea, primero a nivel preclínico y luego en animales o en grupos de personas reducidos, pero lo que tiene que ver con la producción de vacunas basadas en ARN o en ADN o en virus recombinantes, que son los tres tipos de tecnologías nuevas que se están testeando ahora, han llegado a cierto nivel de testeo, que es el que decía yo recién, pero nunca se han empleado todavía a nivel masivo. Estamos hablando de que estas vacunas se están pensando en aplicar en cientos o en miles de millones de personas, ¿no? Entonces, estas nuevas tecnologías que acabo de referir recién, si bien tienen toda una serie de cuestiones que las hacen promisorias, porque la estrategia, digamos, de generación
es interesante y porque además serían mucho más fáciles de producir y mucho más versátiles, en el sentido de que algunas de estas estrategias de funcionar también serían mucho más fáciles de hacer, digamos, frente a la aparición de un nuevo tipo de virus. Si esta tecnología funciona, generar una nueva vacuna frente a otro virus es algo mucho más sencillo si efectivamente este tipo de tecnologías funcionan. El tema es que todavía no sabemos ni si funcionan frente al coronavirus, si funcionan en el sentido de que efectivamente generen inmunidad frente al virus, ni tampoco sabemos si generan efectos colaterales o secundarios a largo plazo, que es una de las cosas que yo no veo que esté en debate, en el sentido de que hasta ahora se ha dicho que se testearon en decenas de pacientes o que sean en decenas de personas o en cientos o incluso en miles, en algunos pocos miles de personas, pero los efectos que se han testeado son en el corto plazo. Y cuando hablamos de tecnologías que involucran insertar material genético en forma de ADN o de ARN en nuestras propias células, bueno, es un salto cualitativo bastante grande y hemos tenido, no necesariamente en relación con vacunas, pero sí con otros tipos de, ya sea de terapias o de liberación de organismos modificados genéticamente, hemos tenido en el pasado experiencias bastante negativas, muchas de las cuales con cierto reduccionismo que abunda mucho en nuestro sistema, y sobre todo en el ámbito de la biología molecular y de la biotecnología, se plantea que son inocuas, que no van a generar ningún problema, y luego aparecen cuestiones antiintuitivas, porque el ser humano es mucho más complejo que una célula en particular que se testee, o es diferente de otros animales, y aparecen o pueden aparecer cuestiones antiintuitivas o que van más allá de nuestra propia intuición, que después resulta que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y lo otro que me gustaría que pudiera plantear, Matías, es ¿cómo está la situación hoy? Porque esto de ir siguiendo la producción de la vacuna, el desarrollo de la vacuna, nos ha hecho ver que hay efectivamente, digamos, la metáfora de la carrera espacial es interesante, porque aparecen las grandes potencias con capacidad, con mucho capital, con capacidad de invertir, y de algún modo, lo comentábamos antes, la conversación antes de la entrevista, que se están como repartiendo el mundo tipo Pepsi, Coca-Cola, entre lo que se está produciendo en Europa, lo que están haciendo algunos capitales ingleses, estadounidenses, chinos y rusos. Y que es muy interesante porque evidencia la competencia que se genera en torno a la vacuna. Y también conversábamos de cómo nos están tocando, a ustedes les toca un tipo de vacuna, parece que a nosotros nos va a tocar otra, con todo lo que eso significa. Entonces también quería preguntarte tu visión sobre ese fenómeno. Uno podría pensar la geopolítica de la vacuna o la economía política de la vacuna. Efectivamente, ¿no? Es una lotería en la cual en cada país se recibe una vacuna diferente, de un origen de un país diferente y siempre asociado a alguna empresa en particular. En algunos países incluso se festeja, que bueno que vamos a poder testear esta tecnología, en otros se plantean dudas respecto del origen, pero bueno, hasta donde uno sabe, ni a vos ni a mí nos han consultado sobre si estamos de acuerdo o no, o sobre si queremos tal o cual vacuna, ¿no? Entonces, bueno, esto es moneda corriente, digamos, que no se consulte al abajo y que siempre se decida por arriba entre estados y empresas, como política de Estado, decidir por arriba y en función de ciertos intereses qué es lo que pasa. Mirá, hace poco salía justamente un informe del Financial Times en el cual se mostraba que mientras buena parte de lo que es la clase obrera a nivel internacional se queda sin trabajo o es duramente sacudida y en mucha mayor proporción que la clase, digamos, capitalista, hay 100 grandes corporaciones que no solamente no han perdido plata, sino que se han enriquecido grandemente con la pandemia. Solamente, digamos, en función de las acciones que se han revalorizado, han ganado
millones o billones, digamos, de dólares más de los que ya tenían. En ese sentido aparecen corporaciones vinculadas a la información, a la comunicación, al software, digamos. Ahí aparece Microsoft, aparece Netflix, Spotify, pero efectivamente también aparecen varias de las corporaciones farmacéuticas ligadas a la producción de este tipo de vacunas. Entonces, efectivamente el negocio es enorme, hay mucho dinero puesto, hay mucha inversión puesta en estas tecnologías que no arranca este año con la pandemia, sino que hace años que se intenta desarrollar este tipo de nuevas tecnologías, pero tienen un freno porque justamente implican novedades tecnológicas con ciertos supuestos de efectos colaterales que no conocemos. Entonces, muchas de las fases estaban detenidas o no avanzaban rápidamente, y este es el momento perfecto como para poder avanzar rápidamente por la necesidad a nivel mundial de una vacuna. Varias de estas empresas dicen, bueno, este es el momento. Y ahí aparece, por un lado, la cuestión geopolítica que decías vos, en donde antes por ahí estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora además de Estados Unidos, Rusia, o bueno, países clásicos como Gran Bretaña o Alemania, se suma China como uno de los principales actores en esta carrera. Y obviamente las empresas asociadas a cada uno de estos países, muchas de las cuales, como por ejemplo el caso de Pfizer de Estados Unidos, ya ha dejado bien en claro que no va a dar la vacuna esta al costo, sino que va a lucrar también con esta vacuna, como era de esperar. Y bueno, en varios de los países donde se van a testear estas vacunas, ni siquiera queda claro, o sea, queda claro que va a haber lucro empresarial, pero ni siquiera queda claro que por testearse la vacuna nos van a llegar mayores partidas de esta vacuna. Y hay una cuestión ahí que es importante también, que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, de que ni siquiera tenemos claro, o sea, no tenemos claro que efectivamente el propio virus genere inmunidad, es decir, todavía no tenemos claro si se genera inmunidad a largo plazo por haber tenido el virus, lo cual obviamente quiere decir que tampoco tenemos claro que las vacunas vayan a generar inmunidad. En el mejor de los casos, sí van a servir como tratamiento, es decir, el hecho de que te den lo que se supone que es una vacuna, se supone que en el caso de infección te va a generar un tránsito de la infección mejor, es decir, sin desarrollo de la enfermedad, pero ni siquiera está claro eso. Y además, bueno, lo que planteaba recién, que no sabemos los potenciales efectos a largo plazo. Una cosa sería que a uno le dijeran, mira, te vamos a aplicar esta vacuna basada en una nueva tecnología. Lo que sabemos es que se probó en estos animales, 100 ratones o 20 monos, que se probó en 300 personas y sabemos que solamente generó enrojecimiento, dolores de cabeza, en algún caso bajó los glóbulos blancos. Pero no es lo mismo decir eso y no decir nada, digamos, respecto de los posibles efectos a largo plazo que se desconocen, que decir lo que se dice, que la vacuna resultó inocua y que no genera ningún tipo de efecto secundario. La realidad es que eso no se sabe, se desconoce. Entonces, una cosa sería empezar a probar en grupos reducidos y particularmente seleccionar en qué grupos y sobre todo con consentimiento informado de por qué y para qué se dan esa vacuna. Y otra cosa es escalar la producción y decir, vamos a vacunar a cientos de millones o a miles de millones en todo el mundo. Pensemos que así de grave como es la pandemia, la realidad es que en este momento el número de muertes a nivel mundial ha superado las 700.000 personas, pero en el mundo hay más de 7.000 millones. Entonces, aplicar esta vacuna a miles de millones, siendo que la gran mayoría o no se va a infectar, o se va a infectar y va a ser asintomática, o se va a infectar y va a tener solamente los síntomas de una gripe, y solamente un grupo reducido va a desarrollar síntomas graves. Es riesgoso, digamos, aplicar una vacuna que no se sabe qué efectos pueda llegar a tener a largo plazo, pero que incluso a corto plazo, que vos lo hayas testeado en 1.000 personas, no te asegura que en una de cada 10.000 no tengas un efecto autoinmune, que cuando vos pensás en uno cada 10.000, pero aplicado a miles de millones, estás hablando de muchas personas que podrían llegar a tener un problema. Entonces estamos hablando también de un experimento masivo a escala planetaria, impulsado y fuertemente fogoneado por
por las grandes corporaciones y por las potencias, en donde una cosa es la necesidad de generar tratamientos y vacunas para quienes más riesgo tengan, y otra cosa es aplicar un experimento masivo sin saber efectivamente cuáles son los efectos secundarios, sabiendo que hay lucro por detrás, e incluso agregándole que muchos de los sectores o sea, en varios de los países los sectores que se están testeando es en el ejército o en el personal de salud, que es un clásico también de varios experimentos masivos, ya se ha hecho, hay libros y libros, digamos, que trabajan sobre cómo la CIA o grandes empresas han testeado no solamente en medio de guerras con otras poblaciones, sino con sus propias poblaciones dentro de su mismo país, en Estados Unidos. Así que en ese sentido, digamos, es importante tener esto en mente a la hora de ver a quién aplicarle, digamos, la vacuna, porque una cosa, vuelvo a insistir con lo mismo, es que al personal de salud se le diga, mira, esta vacuna se ha probado en tales personas, sabemos que tiene tales riesgos, pero desconocemos otros, si querés te la aplicás, si no querés no. Y otra cosa es en el medio de un momento en el cual la explotación y precarización laboral que ya existía en el contexto del capitalismo se ha llevado a niveles mucho mayores por culpa de la pandemia, las presiones que está recibiendo el personal de salud o lo que se conoce o se denomina como servicios trabajadores esenciales, está llevando a una cantidad de lo que se conocen como accidentes laborales, que en realidad son asesinatos laborales, que yo no quisiera que el propio uso de la propia prueba o testeo en nuestros propios trabajadores y trabajadoras no resulte en nuevos casos de este tipo. Entonces, para completar, insisto, es muy bienvenida la necesidad de una vacuna, pero hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso con la necesidad de un consentimiento informado para ver si efectivamente es necesario vacunar a cientos o a miles de millones de personas o habría que avanzar primeramente en grupos mucho más reducidos de riesgo, dependiendo de dónde y para qué. Y si a mí me preguntás si hay que escalar a nivel masivo, yo trabajaría primeramente con tecnologías de vacuna que se han probado a lo largo de años, que no producen efectos colaterales y que no implican un salto cualitativo como la introducción de material genético en grandes proporciones dentro de nuestras propias células, es decir, utilizar a nuestras células como factorías de producción de pedazos del virus. En ese sentido, Matías, ¿tú serías partidario de este proceso de escalamiento que se está acelerando y hay empresas incluso que han planteado que incluso antes de terminar los ensayos clínicos van a producir dosis pensando en que, bueno, si es que resulta que los ensayos clínicos son favorables, vamos a tener los millones de dosis? Lo han planteado. ¿Tú serías partidario más bien de un proceso más lento de la prueba de la vacuna, sobre todo en el caso de esta tecnología de tipo genético? Mira, para serte muy sincero y ponerlo lo más claro y francamente, sería partidario de abrir la discusión pública. Y en ese sentido, esa discusión, insisto, yo te hablo como biólogo molecular y celular y también como militante de una organización socialista y libertaria. Esta discusión debería involucrar a gente que sepa más del tema en términos de virología, en términos de epidemiología, en términos de inmunología, pero no solamente expertos y expertas, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que sobre la base de la experticia científica se han introducido cantidad de paquetes espantosos. Es decir, la ciencia tiene la capacidad de resolver un montón de problemas en este momento, y por eso claramente el discurso y lo que estamos charlando con vos ahora no es un discurso anticiencia, sino todo lo contrario. Pero retomando la cuestión esta de que la ciencia no es neutral, existen los propios científicos y científicas, somos parte de una maquinaria, digamos, de un engranaje, que produce también cosas nefastas, ¿no? Y que viene direccionada para esas cuestiones. Entonces, ese tipo de debates tiene que involucrar no solamente a expertos o expertas del tema, sino justamente al resto del sector, al resto, digamos, de la sociedad, que muchas veces son los trabajadores y trabajadoras las que reciben después en carne propia lo peor del sistema del paquete de transgénicos. Hasta hace poco te doy dos ejemplos, digamos. Uno te lo daba hace un rato con el tema del glifosato y los transgénicos, que el ministro de Ciencia y Técnica de acá decía que tomar un vaso de agua con glifosato, el herbicida, era lo mismo que tomar un vaso de agua con sal. Ese fue nuestro ministro durante varios gobiernos.
Hace poco también se liberaron mosquitos transgénicos en Brasil, justamente para combatir el dengue, y esos mosquitos transgénicos supuestamente no podían generar descendencia, y por eso era un paquete maravilloso, porque combatíamos el dengue y luego se acababa. Se generaron un montón de críticas. De todos modos, los expertos aseguraron que no iba a pasar nada, y hoy por hoy tenemos mosquitos transgénicos dando vueltas por todos lados, porque este aquí que todo lo que se suponía que iba a pasar, la naturaleza fue más allá de la intuición y pasaron cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante poner sobre la mesa también a trabajadores de la salud, poner sobre la mesa sectores ambientalistas, sectores campesinos, sectores trabajadores de otras ramas, porque todos son parte también de este tipo de debate de a quién se va a testear, por qué, para qué, y qué tipo de vacuna es la que queremos, digamos, justamente para la población de cada uno de nuestros países. Matías, para cerrar, quería preguntarte cuál crees tú que en lo que nos queda todavía de pandemia, que sabemos que va a ser un largo tiempo más, quizás un año más, vamos a estar aquí más o menos en una situación parecida enfrentando esto. En este contexto a partir de la visión que tú has desarrollado con tu trabajo, pero también tu trabajo militante, ¿cuál crees que son 2 o 3 de los ejes centrales en términos de las transformaciones que necesitamos en los sistemas en términos científicos, de salud, de políticas públicas o de otro tipo? ¿Cuál crees tú? ¿Dónde pondrías como los énfasis o subrayarías como las transformaciones necesarias que de esta pandemia, si no las sacamos, en el fondo no estamos aprendiendo de este desafío? Bueno, uno de los ejes que tenía que ver con lo que charlábamos hace un rato es justamente la cuestión del debate de una ciencia orientada a la producción pública y no una ciencia orientada a la transferencia a empresas. Es decir, es muy importante tratar, digamos, de enfrentar este fuerte proceso de mercantilización que se vino llevando a cabo en los últimos años, con una ciencia que pueda replantearse y que pueda ser una ciencia trabajada de manera dialógica con otros actores y actrices de la sociedad, sobre todo de trabajadores y trabajadoras, parte de los sectores populares, para generar una ciencia para, por y desde el pueblo, como le decimos nosotros y nosotras, en el sentido, digamos, la necesidad de una ciencia pública. Por otro lado, respecto del contenido de la ciencia, la necesidad digamos, de trabajar una ciencia que no solamente produzca respuestas a los problemas sobre bases tecnológicas, sino que justamente se anticipe a este tipo de epidemias o de pandemias, viendo justamente las asociaciones que hay entre estas pandemias y estas epidemias con los desastres ambientales y sociales que nuestros propios modos de vida generados por el capitalismo generan. Si nosotros no revisamos la manera de relacionarnos con la naturaleza, una relación cosificadora, dominadora, extractivista, lo más probable es que no solamente no resolvamos el problema de esta pandemia, sino que tengamos nuevas epidemias y pandemias. Entonces, la necesidad del trabajo con una ciencia interdisciplinaria o transdisciplinaria que aborde no solamente la cuestión tecnológica o desde las ciencias duras, sino que trabaje fuertemente en relación con lo ambiental y con lo social. Me parece que esos son 2 ejes fundamentales y bueno, un poco también esto que hablaba hace un rato, digamos, de sacar la ciencia de ese supuesto pedestal inmaculado, plantear la no neutralidad de la misma, los intereses que hay en juego por detrás de la ciencia, y que la única manera, digamos, de poder generar, hay un autor argentino que trabajó mucho en este tema, que es Oscar Barsaski, que hablaba de la necesidad de generar una ciencia revolucionaria y revolucionada a la vez. Entonces, la necesidad de trabajar con distintos actores y actrices en poder generar una ciencia nueva. O sea, esta ciencia, así como está, es una ciencia colonizada y que sirve a ciertos intereses. No hay posibilidad, digamos, de pensar una ciencia diferente como la que yo te decía, o la que yo, digamos, sugería hace un rato, que no sea trabajando desde distintos planos y aristas para transformar un modo de producción que en este momento
favorece a unos pocos sobre la base de generarle grandes perjuicios a las grandes mayorías. Matías, quiero agradecerte por tu tiempo en esta conversación que ha sido tan enriquecedora del debate sobre el coronavirus, porque sabemos que opiniones de expertos hay por montones, pero la mayoría tienden a ser más bien acríticas con lo que está ocurriendo, pese a que, por suerte, al menos en Chile hemos tenido sectores del colegio médico, de la comunidad científica, que han sido voces opositoras en un contexto muy difícil. Pero quería agradecerte por eso, también porque... como tú decías, este es un debate que tiene que salir al espacio público, que no puede ser entre cuatro paredes, y sobre todo porque hay que mostrar que el pueblo tiene algo que decir, tenemos algo que decir en las definiciones políticas que tienen que ver con cuestiones como una epidemia. Correcto, coincido 100%. Bueno, aprovecho para agradecerles nuevamente por la entrevista. La verdad la pasé muy bien y fue muy interesante todo el diálogo. Ojalá que se repita. Vamos a tratar también de hacerles difusión del programa y de replicarlo en las redes. Y bueno, efectivamente lo que vos decís, o sea, muchas veces uno trata de abrir el debate y la discusión, de plantear algunas críticas, y enseguida salen los argumentos de que el planteo de uno es anticiencia, antivacunas y demás. Pero bueno, se trata de enfrentar justamente, por un lado, estas cuestiones conspiranoicas que aparecen por un lado, que tienen cierto arraigo justamente por los grandes intereses y el lucro que aparece del otro lado, pero por otro lado es importante también dimensionar las cuestiones de poder y lucro asociado a la salud, y bueno, enfrentar esos dos grandes enemigos que hoy tiene el pueblo, que son las grandes empresas y también el discurso anticiencia, sobre todo cuando uno trata de construir una ciencia alternativa y popular. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Matías. Yo creo que vamos a estar conversando más adelante también, a ver si hacemos alguna actualización de la situación mundial desde tu perspectiva. Dale, cómo no, será un gran gusto. Un abrazo, chao. Abrazote. Ese era Matías Blaustein, doctor en biología, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires y militante de Acción Socialista y Libertaria en Argentina. Estuvimos conversando sobre ciencia, coronavirus y capitalismo. Les invito a que, si les gustó este programa, lo compartan, lo conversen con sus amigos, amigas, con su familia, con sus compañeros, compañeras, y que compartan el video también en las redes sociales. Recuerden seguirnos en el YouTube de Solidaridad, en el Facebook de Lanzallamas y de Periódico Solidaridad también. Vamos a estar la próxima semana, el día martes, retomamos nuestro especial de izquierda. Vamos a estar con Iván Carrasco del Partido Igualdad, conversando sobre sus lecturas de la crisis, sobre sus apuestas para el proceso constituyente y mucho más. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 9:30. Chao.